días. El día de hoy vamos a hacer el tema de ángulos bisectrices y las operaciones de adición y sustracción que se dan en los ángulos. En primer lugar vamos a definir lo que es un ángulo. Un ángulo es una figura geométrica que se forma por la unión de dos rayos mediante un origen común llamado vértice. Un rayo es la mitad de una recta. Por ejemplo, tenemos el rayo OA y el rayo OB. Y como observas en el gráfico, estos dos rayos están intersectando en este punto. Y este punto se va a conocer como el vértice, al cual hemos llamado O. Entonces el ángulo se forma en este espacio entre los dos rayos, al cual vamos a llamar alfa. Entonces, ¿qué elementos hay en un ángulo? Están sus lados que lo forman, que serían AO y OB. Y también está el vértice. El vértice aquí es el punto O. Esos son algunos elementos. ¿Y cómo se hace la notación de el ángulo alfa? Se dice así: la medida del ángulo AOB, ¿cuánto vale ese ángulo? Vale alfa. Eso es su notación. Ahora veamos algo muy importante. Ya que conocemos cómo se origina un ángulo con la unión de dos rayos, veamos qué es una bisectriz. Como observas en este gráfico, tenemos el ángulo AOB. ¿Y qué hace la bisectriz? Lo que va a hacer la bisectriz es lo siguiente. La bisectriz es un rayo. Aquí vamos a colocar OM. ¿Y qué hace esa bisectriz? Corta en partes iguales al ángulo AOB. ¿Eso qué significa? Que el ángulo AOM y el ángulo MOB son iguales. Es decir, si el ángulo AOM vale alfa, el ángulo MOB también mide alfa. ¿Y cuánto valdría el ángulo AOB? Sería la suma de estos dos. Alfa más alfa sería 2 alfa. Entonces, vamos a escribir aquí lo que se cumple. Que la medida del ángulo AOM es igual a la medida del ángulo MOB. La medida del ángulo MOB. Eso es lo que se cumple cuando se tiene la bisectriz. Ahora veamos la clasificación de los ángulos. Letra A. Ángulo agudo. ¿Cuándo un ángulo se dice agudo? Un ángulo se va a decir agudo cuando el ángulo alfa, en este caso, va a ser mayor que 0, pero menor que 90 grados. Entonces, ¿a quiénes tenemos como ejemplos? Tenemos al 10 grados, al 30 grados, al 60 grados, etc. Ahora veamos el segundo. Letra B. Ángulo recto. ¿Cuándo un ángulo se dice recto? Cuando el alfa tiene un valor determinado y ese valor va a ser cuando el alfa es igual a 90 grados. Por ejemplo, tenemos el ángulo AOB. Sería mediante un cuadradito. Este cuadradito en geometría representa un ángulo recto, un ángulo que vale 90 grados. Ese sería el valor del alfa, ¿no? Alfa igual a 90 grados. Su representación es un cuadradito. Letra C. Ángulo obtuso. ¿Cuándo va a ser obtuso? Cuando el ángulo alfa es mayor que 90 grados, pero menor que 180 grados. Entonces veamos un ejemplo. ¿Qué valores son mayores que 90 pero menores que 180? Sería el 100, 120, 153, puntos suspensivos. Esos son ángulos obtusos. Ángulo llano. Va a ser llano cuando el alfa es igual a 180 grados. Es decir, da media vuelta. Y gráficamente, ¿cómo sería ese ángulo? Sería el ángulo AOB, que lo voy a representar mediante este ángulo que da media vuelta. Ese es el ángulo alfa, que vale en este caso 180 grados. Ángulo completo. ¿Cuándo se dice que un ángulo es completo? Se dirá cuando el alfa vale 360 grados. Entonces, ¿cómo sería su gráfico? Sería cuando el ángulo da una vuelta completa alrededor del vértice. Este es el ángulo alfa, que vale ¿cuánto? 360. Entonces, a partir de estos dos últimos podemos definir dos propiedades importantes que involucran la adición de ángulos. Por ejemplo, como observamos en la primera propiedad, el ángulo alfa más beta más tita, los tres ángulos están completando media vuelta, es decir, están formando un ángulo llano. ¿Y cuánto debe ser? Debe ser igual a 180. Es decir, alfa más beta más tita te deben sumar 180 grados. Primera propiedad. Veamos esta otra propiedad. Tenemos el ángulo A, B, C y D. Los cuatro ángulos juntos, como observas en el gráfico, están completando una vuelta.
¿Y cuánto vale el ángulo cuando completa una vuelta? Vale 360 grados. Entonces se cumple que A más B más C más D, eso es 360 grados.